Gracias, doctor Alonso. Usted también nos manifestaba que en sus respuestas anteriores que en ese análisis de valor por precios realizado por la interventoría se mostraba que el Estado no tenía los recursos de caja para adelantar ese proyecto, ese proyecto por obra pública. Usted, por favor, podría informarnos cómo fue o cómo se estableció en esos documentos que usted analizó esa situación de falta de recursos del Estado para el adelantamiento de ese proyecto. Sí, señora, esa es una de las obras públicas que por su complejidad hubieran requerido un periodo mayor a un año, entonces seguramente su remuneración hubiese debido haber sido pactada con la participación de vigencias futuras. No existían vigencias futuras creadas para ese proyecto, evidentemente, porque el proyecto no estaba estructurado ni definido. Por otro lado, el proyecto sí estaba incluido entre los posibles proyectos a ser desarrollados en lo que se llamaron las concesiones de 4G. Había también un elemento adicional, la remuneración del concesionario en el proyecto Ruta del Sol, tramo 2, incluía, en adición a los recaudos del peaje, unas vigencias futuras. En esta concesión fue una de las que se dio lo del fenómeno que yo mencionaba anteriormente, en que el crecimiento del tráfico promedio diario fue mayor que el estimado. Eso parecía indicar en ese momento que se iba a recuperar la inversión y la concesión iba a reversar al Estado antes de lo que originalmente se había estimado. Y posiblemente no habría que hacer uso de las vigencias futuras, porque el peaje podía remunerar en su mayor parte la inversión. Eso liberaba unas vigencias futuras, pero eran unas vigencias futuras que el Estado había comprometido oficialmente por medio pues, del pacto contractual con el concesionario. Ese fue el resumen del análisis subyacente en el informe de la interventoría. ¿Usted podría informarnos precisamente, digamos, cuáles eran las consecuencias de eso que usted nos comenta respecto de los peajes, que posiblemente el concesionario iba a obtener los dineros, los recursos por él invertidos mucho antes, y entonces cuál fue la consecuencia que se tomara la decisión entonces de adicionar este proyecto con esas vigencias futuras que usted nos acaba de referir? Pues en adición a que el proyecto es menos costoso para el Estado emprenderlo por el mecanismo de concesión y que se ahorraban algo más de 2 años al hacerlo de esa manera, había otros elementos. Lo que ha sido usual en Colombia, en la mayoría de las concesiones, no en todas, es que el grueso de la remuneración del concesionario surja del recaudo por peajes. En esencia, lo que hace el Estado es decirle a un señor, ponga un dinero, usted concesionario, en este momento, financie una inversión grandísima que tiene lugar en los primeros años, periodo de construcción, y luego yo le doy un ingreso anual relativamente bajo, pero que por muchos años le permite recuperar el dinero, incluido pues obviamente el costo del dinero y la rentabilidad esperada, que como ya mencionamos no es garantizada. En el caso de la vía Ocaña-Gamarra, los peajes estimados, por ser una vía que no tenía mayor tráfico, era una vía de unas especificaciones relativamente sencillas, no era una vía de doble calzada, 3 carriles por calzada, sino una vía sencilla, no iba a generar un tráfico que pudiera pagar un volumen de peajes que permitiera pagar la concesión. Eso hacía que de hacerse la obra pública tenía que pagarse todo con recursos del Estado. Si se hacía una concesión exclusivamente de ese proyecto, el grueso de la remuneración del concesionario tendría que salir de vigencias futuras que en ese momento no existían. Recordemos también que el gobierno nacional había hecho un ejercicio de aprobación de vigencias futuras para financiar la construcción de las llamadas 4G muy grandes, sin precedentes en el país. Fueron obras de cerca de 40 billones de pesos, mucho mayores que cualquier otro proyecto o grupo de proyectos desarrollado por el Estado en la historia. Ya el Estado estaba bastante limitado en su capacidad de generar vigencias futuras, porque recordemos que las vigencias futuras, al estar incluidas automáticamente en los presupuestos de los años posteriores, pues limitan la capacidad de recursos de los siguientes gobiernos, porque esos dineros ya están comprometidos y son de lo primero que entra, son los montos que un gobierno nacional no puede tocar. Es decir, teóricamente,
el gobierno nacional no puede dejar de cumplir con esas vigencias futuras y debe pagarlas antes de pagar lo que se llama presupuestalmente los gastos discrecionales. Eso hacía que no hubiera lo que se llama espacio fiscal. Es decir, el Estado no tenía mayores posibilidades de adelantar esa obra por medio de vigencias futuras adicionales a las que ya tenía, y por otra parte tenía unas que posiblemente no iba a utilizar en el proyecto Ruta del Sol. Gracias, doctor Alonso. Usted también nos mencionaba que dentro de los documentos que le fueron presentados se le presentó el modelo financiero realizado por la empresa Corpi Colombiana. ¿Usted podría, por favor, indicarnos qué análisis usted realizó respecto de ese documento? Sí, señora, el documento está estructurado mostrando la forma en que ellos desarrollaron el modelo financiero. Empieza hablando de unos supuestos y habla de que en el modelo de Excel, cual yo no tuve acceso, estaba incluido lo que se llamaban las hojas de parámetros. Ahí se meten todos los datos de entrada, que son las variables modificables. Por ejemplo, ahí se pueden meter los niveles estimados de ingresos por peajes, los momentos y los montos en los cuales serán pagos por vigencias futuras, los momentos de inversiones en CAPES, que como mencioné es la inversión fija que se hace, específicamente la construcción pues, de la vía y las obras asociadas, lo que se llama el OPEX, los costos, etcétera. Revisé que los datos que se utilizaron para el modelo fueran consistentes con la información que tenía la ANI en su momento, que había contratado con una firma, se llama Halcrow, que es una firma internacional especializada en estudios de tráfico. Vi que los parámetros eran razonables. Igualmente, la estructura del modelo hacía que si los recaudos de peaje eran mayores, se reducía el plazo de la concesión, con lo cual, digamos, el Estado quedaba protegido. Eso es como una parte elemental que hay que verificar en estos procesos. Miré también los costos estimados, las fuentes que había de los costos estimados, las que se citaban, evidentemente, pues no miré los estudios técnicos de diseños existentes, porque eso excede mi capacidad, que es financiera, no técnica. Eran consistentes, estaba el concepto de la interventoría al respecto. Miré también los costos que estaban estimando. Recuerdo que dentro de ellos, en el concepto de la interventoría, se hacía mención que los costos utilizados estaban dentro de los parámetros utilizados por el INVIAS. Valga la pena mencionar que el INVIAS, por ser la entidad estatal de la cual en su momento se ascendió el INCO IANI, más antigua existente en manejo de vías, que reemplazó al antiguo Ministerio de Obras Públicas y Transporte en muchas labores, el INVIAS produce una gran cantidad de lo que se conocen como costos estándares. La principal fuente de conocimiento para estimar los costos de obras viales es generada por el INVIAS, que permanentemente va actualizando los costos y ellos definen cuál es el costo de los diferentes insumos que se deben utilizar, el costo de construir la vía con esos insumos, cuáles son los gastos administrativos asociados con eso. Esos costos dan unos rangos de movimiento. La interventoría, en su concepto, certificó que estos costos estaban dentro de los rangos utilizados por el INVIAS que le habían solicitado para hacer este análisis. Verifiqué los supuestos de rentabilidades, de pagos de impuestos y lo que llevaba finalmente al plazo de concesión estimado y lo que llama el TPIP, que son los ingresos totales estimados por peaje. Y todos me parecieron razonables, las fuentes citadas eran válidas, tipo INVIAS, interventoría, y la misma ANI. No encontré nada que indicara falencias del modelo financiero, que estaba bien estructurado. Eso a veces se encuentra. Parte de la labor que yo desarrollo como perito financiero es analizar esos supuestos para determinar si hay una consistencia entre los supuestos y la realidad, si hay unas fuentes que validen esos supuestos y si los supuestos son utilizados de manera acorde con los parámetros acordados en el contrato firmado para el desarrollo de la obra o concesión. En este caso hice todos esos chequeos y se cumplían. No encontré nada anómalo, no encontré que la estructuración adoleciera de problemas de
de ningún tipo que valga la pena mencionar. Usted también nos refería la existencia o el análisis de vigencias futuras dentro de ese modelo financiero. Y en respuesta anterior usted nos indicó que no se requerían vigencias futuras adicionales. Por favor, ¿podría informarnos cuáles eran las razones o qué información se presentó en el modelo financiero que le hizo a usted conocer que no se requirió de vigencias futuras adicionales por parte del Estado? Sí, señora, como mencioné anteriormente, existían unas vigencias futuras aprobadas para el proyecto Ruta del Sol, pero el proyecto venía generando unos ingresos superiores a los estimados, lo cual indicaba que seguramente iba a revertir al Estado, es decir, iba a terminar la concesión antes de lo estimado. Al añadirle las obras relacionadas con el otro C6 al contrato de concesión, se podía hacer uso de dos cosas: de las vigencias futuras que ya tenía aprobado ese proceso y de unos peajes adicionales. Yo mencioné que los peajes que genera la ruta Ocaña-Gamarra eran insuficientes para financiar la obra, por lo tanto requería ingresos adicionales. Entonces, de alguna manera lo que se hizo fue coger ingresos adicionales que generaría la Ruta del Sol, el contrato, llamémoslo el contrato base de concesión, para con esos recursos financiar la obra y tomar las vigencias futuras. La suma de estos dos elementos, más los peajes que generaba la misma obra, permitían que se pudiera construir la obra en los plazos que ya mencioné, con 27 meses de ahorro en tiempos y con unos costos inferiores. Eso refleja una circunstancia muy particular, y es un elemento importante que define la rentabilidad de un concesionario: es el costo de la inversión, como ya mencioné, su OPEX, sus costos de operación y mantenimiento. Aquí se daban lo que conocemos como unas economías de escala. Al tener que desarrollar una obra de la magnitud de Ruta del Sol tramo 2, el concesionario ya tenía un volumen importante de maquinaria, tenía equipo humano, y adicionalmente pues tenía unos recursos de financiamiento que iba a tener que utilizar posiblemente por plazos más cortos si recuperaba más ingresos, pues ya prepagar algunos. Todo eso permitía que tuviera unas economías de escala que podía reflejar en la contratación. Yo recuerdo de haber mirado ese proyecto, que en su momento a ese proyecto mostraron interés otras empresas. Aquí tengo que hacer una salvedad o una explicación adicional que tal vez se me pasó anteriormente. En la última generación de procesos de concesión, lo que conocemos como las APPs, las concesiones hechas bajo la ley 1508 del 2012, que a su vez incluyen las anteriores, el artículo cuarto lo menciona, existen dos mecanismos para hacer APPs. El más común es lo que se llama la APP por iniciativa pública, que es la gran mayoría de lo que se ha hecho en el país, y sobre todo las anteriores, las más viejas. Esos son procesos en los cuales el Estado decide que quiere desarrollar una obra por el proceso de concesión o APP, hace sus estudios previos, hace su estructuración financiera, técnica y jurídica, y abre un proceso licitatorio. El que quiera participar debe participar en ese proceso licitatorio con unos pliegos, con unos términos de referencia, con una información base, y tiene que se iniciar ese proceso. Pero la ley permite también lo que se llama una APP por iniciativa privada. Esa APP por iniciativa privada es un mecanismo que le permite a un privado acercarse al Estado y decirle: existe un posible proyecto que tiene un beneficio social. Recordemos que todos estos proyectos tienen un análisis no solamente económico, sino también de beneficio social, que puede ser viable, y lo puedo adelantar yo como privado. El privado en ese momento presenta lo que se llama un estudio de prefactibilidad, donde hace una definición a grandes rasgos de lo que es el proceso. Si ese estudio de prefactibilidad es aceptado por la entidad que sería concedente, que puede ser un departamento, una gobernación, la nación directa por medio de un ministerio o una entidad especializada, una agencia como la ANI, le da una luz verde y le permite pasar a un periodo donde debe preparar el estudio de factibilidad, el cual ya tiene los estudios necesarios, que son similares a los que se utilizarían para abrir una licitación en el caso de una iniciativa privada.
Eso ha venido existiendo en el país con otros nombres. Eso muchas veces es lo que termina siendo reflejado en los llamados otros CIES de los contratos existentes, tanto de obra pública, de concesión, como de otro tipo, contratos estatales, en los cuales el privado puede llegar y proponerle al Estado que propone hacer una adición o modificación al contrato. Hay de ambos tipos, no siempre es incremento, a veces puede ser una modificación porque encuentra que es más eficiente para él y para el Estado trabajar el proyecto, por ejemplo, por una ruta ligeramente diferente o cambiar puentes por túneles o por viaductos, cosas diferentes. En otros casos son adiciones. Eso ha sucedido en el país, en todas las concesiones prácticamente. No recuerdo ninguna concesión y he visto pues, prácticamente todas las que han hecho en el país que no haya tenido un otro sí donde se adicione o se modifiquen cantidades de obra. En este caso, como el que estaba haciendo los estudios era el privado, los estudios los presentaron ellos, la estructuración financiera, por eso la desarrolló la Corporación Financiera Colombiana, que fue contratada por el privado y entiendo tiene pues algún tipo de relación societaria con uno de los socios de la concesión. Por eso se hizo de esa manera y se presentaron esos estudios. Doctor, respecto de esa última parte de su respuesta, ¿podría informarnos según su experiencia y conocimiento? En estos casos es normal que el concesionario sea el que presente esa estructuración financiera. Sí, señora, es lo usual. Él debe presentar la información que tiene. En parte eso le ahorra costos al Estado, porque el Estado se evita tener que hacer muchos de estos procesos no fructifican ninguna modificación contractual. Entonces son costos que se hacen, digamos, a fondo perdido por los contratistas o concesionarios. El Estado se evita tener eso, pero el Estado sí se reserva y mantiene todo el derecho de revisar. En este caso en particular, cuando hay un proceso de esos, se hace una licitación privada, donde cuando está hecha, por ejemplo, en la CIP de iniciativa privada, que es algo muy similar a lo de acá, porque ya en el momento en que se hizo esta edición ya existía la ley 1508, no cuando se contrató la concesión originalmente en el 2010. El proceso, pues yo lo vi muy similar al de una IP de iniciativa privada. En ese momento, cuando ya hay estudios de factibilidad, se abre un proceso de licitación privada donde se invita. Privada no quiere decir que se preseleccione o se limite la participación, quiere decir de que hay unas limitaciones específicas para el desarrollo de la obra que tienen que estar atadas, digamos, al proceso, y se invita a terceros interesados que pueden concurrir libremente a que presenten ofertas alternativas. Si los terceros consideran que pueden desarrollar la misma obra en las condiciones presentadas por el privado de manera más conveniente para el Estado, ellos se lo ganan. Lo que quiere decir es que el privado que presenta una estructuración por iniciativa privada, que es un caso muy similar a este, no tienen la garantía de adelantarlo. De esa manera el Estado se cura en salud, como decimos, y permite que haya un proceso competitivo que genere unas mejores condiciones contractuales para el Estado. En este caso, yo quiero recordar que se presentaron dos de las principales firmas de infraestructura del país a mirar el proceso y ambas desistieron porque no podían siquiera igualar los costos que estaba ofreciendo el Estado. Obviamente, pues, el privado, el concesionario de la Ruta del Sol Tramo 2, obviamente porque él tenía unas economías de escala enormes. Yo recuerdo que entre los que miraron estaba la constructora El Cóndor, una de las principales del país, y estaba Conalvías, otra constructora muy grande, ambas con participación en muchísimas concesiones viales y de transporte urbano en el país. Este proceso se surtió, no hubo interesados, nadie, eso es importante decirlo. Ya se estableció que era más conveniente para el Estado hacer el análisis de valor por dinero, hacerlo por concesión que por obra pública. Pero adicionalmente se encontró que no había un proponente adicional interesado que pudiera desarrollar esta obra por medio del esquema de concesión en condiciones mejores que las que finalmente se contrataron. Eso fue parte también de la información que yo miré para prepararme para rendir testimonio. Gracias. Su señoría, en este momento puedo solicitarle una suspensión de 5 minutos con la finalidad de ir al baño, volver a llenar mi vaso de agua y para continuar, si están amables. Claro que sí, doctora. 5 minutos de receso. Muy amable.
Autorizado. Gracias. Doctor Alonso, ¿se encuentra? Muy amable. Doctor Alonso, usted en respuesta anterior nos indicó que la concesionaria tenía una economía a gran escala y que precisamente por eso se pudo establecer que solo una persona licitación. ¿Usted podría informarnos por qué o cuáles fueron las razones por las cuales usted manifiesta que esa concesionaria tenía una economía a gran escala? Sí, señora, estaba mencionada en varios de los documentos existentes, pero adicionalmente yo tengo el conocimiento de las razones de donde eso venía por mi vinculación previa con el proceso. La primera era que la concesionaria ya tenía un volumen importante de maquinaria especializada en el área donde se iban a desarrollar los trabajos. Segundo, tenía algunos de los problemas que suelen enfrentar los constructores de vías por cualquier mecanismo, es conseguir las fuentes de materiales y los lugares de disposición de residuos. Las fuentes de materiales generalmente incluyen tierra, arena para preparación, por ejemplo, de concreto, y hay que tener lo que llaman los vertederos o lugares de disposición de residuos sólidos. Cuando vulgarmente diríamos, se rompe una carretera, se destruye, para poder reemplazarla en los casos como este, que esta concesión implicaba prácticamente construcción nueva de muchas calzadas existentes o reconstrucción de las mismas. Eso hacía que se requiriera tener los lugares de disposición relativamente cerca. Entonces ya este concesionario contaba con canteras para fuentes de materiales, lugares de disposición, maquinaria disponible y un elemento supremamente importante. Ya contaba con un equipo técnico capacitado, conocedor del área y que estaba trabajando en una obra muy similar, de hecho de muchísima mayor complejidad y magnitud. Tal vez le voy a mencionar también que tenía los recursos financieros. Dentro de su experiencia y conocimiento como una persona que trabajó en la dirección de esos proyectos de infraestructura, ¿usted conocía qué reconocimientos tenía para ese momento, qué reputación tenía para ese momento la concesionaria Ruta del Sol? Sí, en ese momento era, pues obviamente estamos hablando de épocas anteriores a los escándalos que posteriormente conoció el país. Tenía una excelente reputación, estábamos hablando del principal constructor de Colombia y posiblemente el principal constructor de Latinoamérica y uno de los mayores del mundo, con un récord de obras desarrolladas bastante impresionante y tenía una capacidad constructiva demostrada. Gracias, doctor Alonso. ¿Usted podría, por favor, informarnos también si ese equipo de trabajo con el que contaba y, digamos, el uso de la maquinaria que ya se encontraba en el área, eso se tuvo en cuenta en el modelo financiero como un gasto operacional? No, señora, no como algo explícito. Lo que pasa es que ellos incluyen unos costos que ellos estiman para adelantar la obra y hacerle mantenimiento. El hecho de contar pues con todas estas ventajas permite que ellos reduzcan estos costos. Recordemos que el proceso estaba expuesto a la competencia de terceros interesados. Entonces era del interés del concesionario que sus costos fueran lo suficientemente ajustados para desestimular la participación de terceros y poder ganar el contrato ellos. De haber hecho ellos una estimación de costos muy alta, pues posiblemente habría aparecido un tercero como los dos que mencioné, que habría hecho una oferta más favorable y habría tenido la posibilidad de quedarse con el contrato. Gracias. Doctor Alonso, usted también nos hablaba de la tasa de retorno. ¿Usted podría informarnos si ese modelo financiero traía una tasa de retorno y si en ese modelo financiero se estableció de dónde se sacó esa tasa de retorno? Sí, señora, se estaba utilizando una tasa de retorno del 7,75%. Esa tasa de retorno es una tasa que fue fijada por el Ministerio de Hacienda por medio de una resolución, la resolución 446, que se aplica para todas las modificaciones o adiciones de obras de infraestructura vial y férrea que se desarrollen. Esa tasa de retorno es lo que se llama un WACC, un costo promedio ponderado del capital, y se considera que permite remunerar adecuadamente a un concesionario, en este caso, por desarrollar la obra.
Doctor Alonso, según su experiencia y conocimiento, ¿esa tasa interna de retorno hubiese podido ser negociada entre las partes en un contrato de concesión? Solamente a la baja. No podría haberse subido de ninguna manera, era una limitación, digamos, de tipo legal, no sé si utilizo el término bien, porque había una resolución expresa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que lo impedía. De hecho, esa tasa fue muy controvertida en el sector en su momento porque los constructores privados casi unánimemente consideraron que era muy baja. Sin embargo, se han venido haciendo las adiciones y modificaciones a contratos con base en esa tasa. Esa tasa era, valga decir, inferior a la que se había estimado para el proyecto Ruta del Sol, que estaba del orden del 11.89%, si no me falla la memoria, este era 7.75%. ¿Qué consecuencias traía para el proyecto que esa tasa interna de retorno fuese inferior a la que se establecía en el contrato de concesión original? Lo abarataba para el Estado, hacía que los pagos al privado fuesen menores. A mayor tasa de retorno estimada, mayor nivel de pagos. Recordemos que esto es un modelo donde se estima lo que sería el ingreso. Con base en esa tasa, se estima el ingreso total por peajes que se le reconocería al concesionario. Si se hubiera usado una tasa mayor, hubieran tenido que darle mayor valor, lo que seguramente redundaría o en más vigencias futuras o en un mayor tiempo de permanencia recaudando los peajes. Respecto de los peajes, doctor Alonso, y de acuerdo a su conocimiento y experiencia en temas de infraestructura, ¿qué entidad es la encargada de autorizar los peajes en un determinado contrato de concesión? El Ministerio de Transporte en Colombia. ¿Y cómo se fijan las tarifas para esos determinados peajes, doctor Alonso? Eso se basa en estudios que desarrolla el Ministerio, generalmente con el apoyo de diferentes entidades especializadas. Normalmente, cuando son recaudados los peajes por la Nación, son peajes recaudados por el INVIAS, y el INVIAS incluye en ellos o estima lo que requiere para poder mantener la obra en condiciones adecuadas y adelantar las mejoras que considere pertinentes. Cuando son procesos de concesión o APP, el Estado hace un estudio donde tiene en cuenta el beneficio social que genera la obra, la capacidad de pago de los usuarios, que son los vehículos que van a transitar por la vía, y las necesidades financieras de digamos, para poder hacer de manera rentable el contrato de concesión de una manera rentable, que como ya dijimos es una estimación, no una garantía. De hecho, ha sucedido casos en los cuales no se han podido establecer peajes que han sido estimados técnicamente porque hubo, por ejemplo, rechazo de las comunidades. Todos hemos visto noticias en momentos en que comunidades bloquean vías importantes del país para rechazar la subida o imposición de nuevas tarifas de peaje. Es un proceso técnico con un componente social. Gracias, doctor Alonso. Conforme a todos esos elementos que usted pudo revisar del modelo financiero, en términos generales, ¿a qué conclusiones llegó usted? Que el modelo estaba adecuadamente desarrollado, que tenía parámetros razonables que se compaginaban bien con la información que por otro lado había entregado la interventoría y tenía la ANI, que no encontré evidencia de ningún error de formulación matemático en el modelo o supuestos que no estuvieran sustentados, y por lo cual me pareció, en resumidas cuentas, un modelo adecuadamente construido. En temas económicos, ¿a quién beneficiaba ese modelo financiero? O digamos, no, de manera particular, en temas económicos, ¿cómo beneficiaba ese modelo financiero al Estado? Lo beneficiaba en que primero contemplaba todos los requisitos que debía tener. Había mencionado anteriormente que la interventoría los había fijado cuando produjo su concepto al respecto. También ya se estimó que con este modelo se reducía el costo de unos 125.000 millones del momento que se contrató de pesos, y se reducía el plazo en 27 meses contra la alternativa de hacerlo por medio de obra pública. Doctor Alonso, usted también nos informó que dentro de los documentos que le fueron presentados por la defensa también se encontraba el otro sí, número 6, al contrato de concesión. ¿Es así? Sí, señora.
De esa revisión que usted realizó, esa revisión financiera del Loto-Sí número 6, usted por favor podría darnos cuáles fueron las conclusiones a las que usted llegó de ese análisis. Sí, señora, en el Loto-Sí número 6 reflejó los supuestos que se habían tenido, mencionados anteriormente, como las recomendaciones de la interventoría y los requerimientos de la ANI, reflejó el modelo financiero desarrollado en cuanto a las necesidades de remuneración al concesionario. Digamos, no encontré nada que se apartara de lo que se podría esperar del Loto-Sí. Gracias, doctor Alonso. ¿Usted cómo podría informarnos y como director, digamos, dentro de esos proyectos en los que usted elaboró como en la dirección de la infraestructura de algunos proyectos, si usted conoció de contratos de concesión o adiciones a contratos de concesión similares a las que estamos analizando en este proceso? ¿En qué sentido similares, doctora? ¿Usted encontró similitudes entre otros contratos de concesión o adiciones en las que usted hubiese trabajado respecto del tramo, respecto de los ítems que usted también le fueron puestos de presente tanto en el Loto-Sí número 3 sí, señora, como en el Loto-Sí número 6? Sí, señora, no, esto no es para nada una contratación exótica, esto es bastante común. De hecho, lo he visto muchas veces, en varios sentidos. El esquema, pues, de estudios previos para la contratación, lo que llamamos la estructuración financiera, técnica y jurídica, es idéntica en cualquier adición contractual que se haga. Se surtieron todos los pasos que se debían haber surtido, la información fue debidamente sustentada y no ha sido desvirtuada en ningún momento. No ha sido objeto de ser desvirtuado ni por entidades de control ni en cuanto a la estructuración misma. El hecho de añadir vías de estas es muy común. Volvería a ser un ejemplo muy cercano a donde estamos en Bogotá. Hay una carretera en la cual se hizo algo pues, prácticamente idéntico a esto. Es la concesión llamada BTS, que es Briceño Tunja Sogamoso, la que sale donde termina la concesión que llamamos Autonorte, en Briceño, y va hasta Sogamoso. A esa carretera se le hizo algo, digamos, técnicamente idéntico a lo que se hizo en esta concesión, que fue añadirle un tramo que era perpendicular a este. Es decir, puesto en términos coloquiales, si la carretera es una raya que va de arriba a abajo, esta va de izquierda a derecha. Es la concesión que hoy conocemos como Cisga el Secreto o Vía Alterna al Llano, que es una vía que sale por Machetá, que es donde queda la represa del Cisga, pasa la represa del Guavio y baja al Llano, por detrás por otro lugar, digamos, diferente es una alternativa a la autopista al Llano que va por Bogotá-Girardot. Es un caso prácticamente idéntico. El concesionario de la vía presentó unos estudios, fueron analizados, aprobados, negociados, y se hizo toda una concesión nueva, digamos, una adición de un tramo nuevo que es perpendicular a la vía. Es importante decir, porque en algún momento me tocó, tal vez en el curso, mi función como perito, explicar por qué estas vías no son exóticas, son normales. La gente dice, pero ¿por qué hacer una vía que viene como perpendicular a esta es razonable? Y uno dice, pues, evidentemente hacer una paralela no tiene sentido. Lo que no tendría ningún sentido es hacer una vía paralela que compita con la que existe. Si uno va a hacer una adición, la hace así, de manera que se preste un servicio que no estaba. En las concesiones, por ejemplo, es normal que generalmente por solicitud de las comunidades se van adicionando tramos. Por ejemplo, en esta misma Briceño Sogamoso, era una concesión que originalmente se estimó para que tuviera, no era doble calzada, sino calzada sencilla, y en algunos tramos tenía un tercer carril. Y así se construyó. Posteriormente se incrementó para que fuera de doble calzada. Se metió segundo carril, que conocemos todos, pues, lo que llamamos la vía Tunja coloquialmente, y se le añadieron una gran cantidad de obras adicionales, como puentes peatonales, variantes a poblaciones, que solicitaron las poblaciones, porque usualmente las poblaciones pues son reacias a tener una vía de alta velocidad, atravesar por sus calles, por riesgos a peatones y vías y demás.
y en esta misma vía se añadieron una gran cantidad. Hay vías que desde su inicio contemplan, digamos, este tipo de configuración. Una de las más recientes que se me ocurre es, por ejemplo, la llamada vía Cartagena-Barranquilla, que tiene lo que se llama la Circunvalar de la Prosperidad en Barranquilla, que es una vía perpendicular a la vía originalmente existente, y que cubre una parte como del centro-sur del departamento del Atlántico. Y así como ese hay muchísimos ejemplos. Hay ejemplos como, por ejemplo, la llamada Transversal de las Américas, que esa sí es bastante más exótica en el sentido de ser menos común, que son 3 tramos de carretera concesionados que no se conectan entre sí. Son zonas diferentes del país. La carretera son 3 carreteras independientes, por así decirlo, pero se considera una sola concesión vial. Doctor Alonso, respecto de la carretera que usted mencionó como Briseño-Tunja-Sogamoso, ¿usted podría informarnos por qué usted conoció de esa carretera, de esa adición? Sí, señora, yo rendí un informe, en este caso no fue un dictamen como tal ante un tribunal, sino un informe técnico, financiero y jurídico ante la ANI, con miras a una posible renegociación de ese contrato, que entiendo posteriormente se dio, pero yo no participé, por lo cual tuve un análisis muy detallado de esa carretera. Pude mirar los costos que incurría, los supuestos que habían hecho para la ampliación de la concesión. Incluso esa concesión tiene algo también bastante atípico, y es que para poder añadirle el tramo que mencioné adicional, se le sustrajo a la concesión un tramo, que si no me falla la memoria es el tramo entre Villapinzón y Tunja, que originalmente estaba concesionado, y como parte de un otro sí, se retiró de la concesión para reducir el tamaño de la concesión y se contrató por obra pública. Digamos, es una vía que conozco bastante bien, además he transitado la vía pues en varias ocasiones. Doctor Alonso, de lo que usted conoció respecto de esa adición, respecto de ese proyecto, ¿usted pudo conocer si existía alguna oposición por parte de alguna entidad de esa adición que usted nos menciona dentro de la carretera Briseño-Tunja-Sogamoso? Qué pena, ¿me podría repetir la pregunta? Claro que sí. Usted, dentro de los documentos que analizó y en su función como perito o dentro de su función técnica del análisis de los documentos de esa carretera Briseño-Tunja-Sogamoso, ¿usted conoció si de la misma había alguna oposición por parte de alguna entidad del Estado? En eso hubo oposiciones en ciertos momentos, pues yo recuerdo que, por ejemplo, para la construcción del tramo que pasa por el puente de Boyacá, hubo una oposición por parte, creo que se llama la Sociedad de Historiadores o de Historia de Tunja, que alegaba en su momento que eso podía afectar digamos, el monumento histórico. Recuerdo que hubo una discusión sobre este tema. Recuerdo también que hubo pues solicitudes de comunidades que finalmente terminaron solventándose por medio de obras adicionales. Recuerdo que se contrataron varios puentes peatonales adicionales que no estaban contemplados originalmente, algunas variantes a la vía y algunas obras. Eso es bastante normal, digamos, las comunidades se manifiestan bastante vocalmente sobre estos proyectos. Es muy normal en el país. Gracias, doctor Alonso. Y de manera particular, ¿usted conoció si existió oposición de algún ente de control respecto de ese proyecto? En Briseño-Tunja-Sogamoso no recuerdo que lo hubiese existido. Es posible, pero realmente no sabría decirlo. Yo miré ese proyecto hace ya cerca de 10 años. Entonces, digamos, la memoria falla. Tranquilo, doctor Alonso. Usted también nos informaba que participó dentro de tribunales de arbitramiento como perito de parte de la Agencia Nacional de Infraestructura. De manera particular nos dijo que hizo parte del tribunal de arbitramiento respecto de las reclamaciones realizadas en Ruta del Sol 2. ¿Usted podría informarnos cuál fue la participación suya en esos tribunales de arbitramiento? Sí, señora. Cuando nosotros rendimos dictamen, hicimos 3 dictámenes de contradicción, pues contenidos en un solo documento. Al momento de ser contratados por la agencia,
existía un dictamen de parte presentado por el concesionario, firmado por la firma Cerrito Capital, lo suscribió el señor David Yanovich, un analista financiero conocido de trayectoria. Había uno hecho por la firma de contabilidad internacional Pricewaterhouse y había un llamado panel de expertos que se había pronunciado en una fase previa, digamos, de esa controversia. Mi labor consistió en preparar dictámenes de contradicción a estos 3 dictámenes de parte que se habían presentado. A grosso modo, en el dictamen de Cerrito Capital encontramos errores conceptuales, encontramos errores matemáticos y encontramos falta de sustentación de supuestos. En el caso de Pricewaterhouse, encontramos que lo que ellos anunciaban como una interventoría, perdón, como una auditoría, en la práctica no era una auditoría, no cumplía las normas nacionales ni internacionales de auditoría, no habían evidenciado la revisión de la información, habían trabajado prácticamente con información suministrada por el concesionario sin constatar las fuentes primarias, no habían hicieron supuestos que eran erróneos, lo pudimos probar. Recuerdo en ese caso había un error muy grande con el GMF, el gravamen a los movimientos financieros, el conocido como 4 por 1000. Había unos supuestos también sobre unos datos de depreciación relacionados con una presunta mayor permanencia en obra que nunca se había determinado, etcétera. El panel de expertos incurrió en prácticamente los mismos errores porque acogió como propios los supuestos de los 2 dictámenes anteriores y los utilizó sin haber hecho ningún tipo de verificación, al, digamos, desvirtuar la información base, la información final del panel de expertos quedó desvirtuada. Vale la pena notar que de los 4 dictámenes presentados, los 3 que mencioné y el suscrito por Capital Corp, el tribunal solamente tuvo en cuenta el nuestro, incluso la contraparte desistió de controvertirlo públicamente, con lo cual quedó en firme. Y entiendo fue la base para el laudo, pues que como todos conocemos fue bastante publicitado y fue altamente favorable a la ANI. Doctor Alonso, conforme a su respuesta, ¿podría indicarnos si su labor como perito de la ANI fue oponerse a los dictámenes llevados por la concesionaria Ruta del Sol? Sí, señora. Doctor Alonso, ¿usted por qué razón o cómo conoció al doctor Luis Fernando Andrade Moreno? Yo conocí al doctor Andrade en 1998 tal vez. Mi firma fue seleccionada en un proceso licitatorio para hacer la estructuración financiera del proyecto Transmilenio Fase 1, la génesis de ese proyecto que todos conocemos. El doctor Andrade en ese momento fungía como socio país de la firma McKinsey de consultores. McKinsey fue contratada por el distrito para hacer la gerencia integral del proyecto. Él nos coordinaba a los 3 estructuradores, financiero, técnico y jurídico, y pues confluíamos regularmente en lo que se llamaban comités directores, a los que participaba el señor alcalde, el director del IDU, funcionarios del distrito y los estructuradores, y a lo largo del proceso pues interactuamos bastante. Doctor Alonso, durante el periodo de tiempo en que usted fungió como perito de parte de la ANI, ¿se encontraba el doctor Luis Fernando Andrade Moreno como presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura? Sí, durante una parte del tiempo que lo hice, señora. ¿Usted conoció de las labores adelantadas por el doctor Luis Fernando durante su periodo como presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura? Sí, tuvo un nivel bastante alto de interacción con el doctor Andrade. Él tomaba particular interés en la defensa de los intereses de la agencia en los tribunales, siempre era muy estricto exigiendo unos soportes adecuados de la información que daba, debatía la información, daba pautas y, digamos, nos exigía muchos resultados. Puesto de una manera coloquial, yo diría, nos generaba bastante presión para trabajar. Y hay que hacer la salvedad, pues yo creo que es de conocimiento público que el doctor Andrade es una de las personas con mayor conocimiento financiero en Colombia. La firma para la que él trabajó, McKinsey, a modo de ejemplo, fue la firma que inventó lo que se conoce como el método de valoración de empresas actual utilizado en el mundo, el método por flujo de caja libre descontado.
O sea, los banqueros de inversión hacemos muchas valoraciones. Ese esquema de valoraciones, que tiene muchos años de utilizarse y es el más común, fue desarrollado por la firma McKinsey. Yo recuerdo anecdóticamente que parte de las interacciones que tuve cuando estábamos en Transmilenio eran un poquito extracontractuales, en el sentido que solamente hablábamos de temas de valoración, y el doctor Andrade es posiblemente la persona que yo conozco con más conocimiento que he encontrado en Colombia de esos temas. Eso hacía que para nosotros como peritos el trabajo pues fuera muy retador. Es decir, el doctor Andrade no era nada extraño en él que uno llegara y hiciera un supuesto y él le sacara unas cifras técnicas que él conocía, que a veces uno no tenía, y le decía, ya verificó esto, vaya y mire por aquel lado y dele, y tiene, digamos, un conocimiento muy grande, y obviamente pues al manejar toda esta cantidad de proyectos tenía prácticamente más información que cualquiera en el país en ese momento. Doctor Alonso, respecto de su labor como perito en el Tribunal de Arbitramiento en estas reclamaciones de Ruta del Sol, ¿usted recibió algunas instrucciones por parte del doctor Luis Fernando Andrade Moreno? Sí, señora, que defendiera los intereses de la ANI de la mejor manera posible. Me puso a disposición el equipo de la ANI que nosotros llegáramos a requerir para desarrollar nuestra pericia. Participamos en varias reuniones, esto era un tema importante, y él siempre fue muy incisivo en que debíamos tener muy claro lo que era la responsabilidad que estábamos asumiendo y resultado. Si me permite un pequeño comercial, yo creo que ese ha sido un laudo realmente histórico en Colombia, con muy pocos antecedentes en cuanto a lo que logró la ANI, que yo creo que excedió lo que la opinión pública esperaba de muchos expertos. Fue un laudo ampliamente favorable. Obviamente fue un laudo cuestionado por la contraparte, que pues perdió montos supremamente importantes, muy por encima de $1 billón. Logró que, por ejemplo, entidades financieras asumieran una responsabilidad que nunca se les había asignado en el pasado. O sea, el laudo fue un laudo realmente importante. Yo diría que es uno de los casos de mayor relevancia en que he participado. Hablando de esos temas, por ejemplo, recuerdo otro proceso que el que participamos, que fue el Tribunal de Arbitraje sobre el adicional 13 de la concesión Maya Vial del Valle del Cauca y Cauca. Era un adicional que se había firmado años anterior, mucho antes de la llegada del doctor, más de la existencia misma de la ANI y del INCO incluso, que había convertido esa concesión en la concesión de mayor plazo en Colombia. Tenía 56 años estimados en ese momento, que eso sí es bastante exótico. El doctor Andrade participó muchísimo apoyándonos en ese proceso. El laudo ha sido uno de los más grandes que ha habido en el país, fueron más de $2 billones del 2004, para tener una idea, y redujo la concesión de 56 a 19 años. Fue uno, yo creo que de los éxitos más grandes que ha habido. Y en ese también tuvimos muchas indicaciones al respecto. Yo recuerdo informaciones del doctor Andrade en comités a los que hacíamos presentaciones en los que él hacía referencia a temas muy específicos, como recuerdo en una época el peaje en tal lado que tiene un problema de comunidad generado específicamente por el negocio tal que nos está demandando, y el juez, o sea, tenía un conocimiento muy, muy detallado del proceso. Gracias, doctor Alonso. Su señoría, en este momento la defensa va a concluir con el interrogatorio. Sin embargo, sí le solicito me regale 5 minutos para preguntarle al doctor Luis Fernando si en uso de su derecho material considera necesario hacer algunas preguntas adicionales a través de su defensor. Autorizado. Gracias, su señoría.
Puede proseguir, doctora. Gracias, su señoría. En este momento la defensa cierra con el interrogatorio realizado al doctor Alonso Castellanos. Muy amable, su señoría, por el tiempo que dispuso para poder hablar con el doctor Luis Fernando. Fiscalía, punto interrogatorio. Gracias, señor juez. Señor testigo, respetuoso saludo para usted. ¿Cómo está? Sí, muy bien, señor fiscal. Buenos días. A sus órdenes. Muchas gracias, señor testigo. Usted se ha referido a un laudo arbitral. ¿Ese laudo arbitral fue el del 6 de agosto de 2019? No recuerdo la fecha exacta. Es el tribunal grande que hubo, ANI versus Ruta del Sol Tramo 2, el que generó la responsabilidad de los bancos y generó, digamos, una responsabilidad a cargo del concesionario superior a $1 billón. Sí, es decir, fue el último que conocimos respecto a este caso de la Ruta del Sol 2 o el caso de Brecht, como se ha conocido. Sí, posiblemente, sí, señor. Señor testigo, ¿usted le podría informar a la audiencia de ese laudo arbitral? ¿Cuál fue la decisión que tomó el tribunal respecto al otrosí número 3 y al otrosí número 6? No, el laudo arbitral en el que yo participé no tuvo relación con estos otros CIEs, fue el laudo sobre el contrato de concesión durante el proceso de liquidación. Entonces tal vez estamos hablando de dos. Es decir, que fue no el fue laudo relacionado con una... Señor. Continúe, por favor. Fue un laudo relacionado con una demanda iniciada por el concesionario pidiendo unas remuneraciones adicionales, alegando temas como mayor permanencia en obra, impacto de eventos excelentes de responsabilidad generados y reclamando unos presuntos daños, donde tenía unas reclamaciones realmente grandes, cercanas a los 2 billones de pesos que le fueron negadas. Ese fue el que se conoció como reclamaciones, ¿cierto? Pues sí, señor. Y terminó con este laudo del año 2019, donde hubo una decisión respecto al otrosí número 3 y otrosí número 6, donde usted participó. No participé, señor fiscal. ¿Usted no participó como perito en ese proceso arbitral? En el segundo, no, solamente en el primero. En el primero. Fue grande. Ok. Un segundo, señor testigo, por favor. Señor testigo, usted le ha informado a la audiencia un tema relacionado con vigencias futuras. ¿Usted tuvo conocimiento que esas vigencias futuras para el contrato 001 de 2010, cómo fueron afectadas en su momento para ese contrato? ¿De qué manera fueron afectadas? El otro sí 6 contemplaba que se utilizaran esas vigencias futuras dentro del proceso de construcción ampliado de la construcción original, incluyendo a partir del otro sí, la construcción de la vía Ocaña-Gamarra. De acuerdo, pero le estoy preguntando sobre las vigencias futuras para el contrato 001 de 2010. Sí, señor, que fueron utilizadas para la culminación del contrato que debía contemplar la vía adicional. Claro, pero la manera en que en su momento el contrato 001 de 2010 también tuvo una afectación a vigencias futuras antes de su suscripción. ¿Usted conoció eso? No recuerdo el caso específico, señor fiscal. Es decir, el contrato 001 de 2010 tuvo afectación a vigencias futuras para su financiación. No recuerdo que haya habido una modificación de las vigencias futuras diferente a utilizarlas para la construcción del tramo adicional pactado por medio del otro sí. Si hubo otra, realmente no lo recuerdo. Señor testigo, gracias. En la afectación a vigencias futuras en el otro sí número 6, ¿cómo se dio? Se utilizaban esas vigencias para financiar la obra adicional. Yo mencioné
que el otro sí hacía que se cambiara el contrato en dos dimensiones. Una en la parte constructiva y dos en la parte de financiamiento de esa parte constructiva, que se añadía la variante, llamémosla variante o carretera adicional o Caña Gamarra. En la parte de financiamiento se estaban utilizando vigencias futuras ya existentes para el contrato y peajes derivados de la operación principal para financiar la construcción del tramo adicional. Eso generó una extensión posible del contrato, lo cual obviamente no se daría si no se hubiera ejecutado el contrato hasta su finalización, porque todo es estimado. Sí, señor testigo, ¿y quién autoriza esas vigencias futuras? Como mencioné anteriormente, había que acudir a un COMPES y dependiendo del proyecto, al Consejo o a Planeación Nacional, etcétera. Exactamente, en el OTROCIN número 6, ¿quién autorizó esas vigencias futuras? Como en cualquier vigencia futura, debe haber surtido el proceso que expliqué anteriormente, debe haber sido realizado por la agencia, presentado al Ministerio del Ramo, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, posiblemente a Planeación Nacional, COMPES y CONFIS, con la participación del presidente de la República, su delegado del Gabinete de Ministros. Señor testigo, ¿y eso cuándo se hace? Es secuencial, la última aprobación es la del CONFIS. Se hace antes de que se puedan, obviamente, comprometer. Y me imagino que y se hacen antes de suscribir el OTROCIN, en este caso el OTROCIN número 6. Señoría, objeción. Dígame, defensa. Su señoría, la pregunta es especulativa y de opinión por parte del señor fiscal. Me imagino. Sí, ahí está la especulación. Puede tocar el tema, ni me ha faltado, pero la pregunta así como está abordada si es algo personal, subjetivo suyo y no del testigo, señor fiscal. Señor testigo, las vigencias futuras que se autorizaron en el OTROCIN número 6, ¿se autorizaron antes de la suscripción del OTROCIN número 6 o después? Deben haber sido autorizadas con posterioridad. El Estado no puede comprometer unas vigencias futuras que no existen. Y las vigencias futuras solo toman vida propia cuando han surtido todos los pasos mencionados anteriormente. Pero se autorizaron en este caso particular porque usted vio y revisó el OTROCIN número 6. ¿Existía afectación a vigencias futuras cuando se suscribió el OTROCIN número 6 o no? Se quedaban incluidas. Recordemos que el OTROCIN número 6 lo que hace es una modificación integral del contrato en el sentido de que lo reconfigura, si cabe el término. Una vía que tenía unas especificaciones técnicas y un trazado determinado fue complementada con una segunda vía. Hay que tener en cuenta que el dinero es fungible. Una vez se modifica el contrato, los recursos son únicos en el sentido de que todos los recursos que perciba el concesionario son de él y son ya para utilizar en el desarrollo del contrato global, incluyendo lo que se le haya añadido. No es... Señor testigo, muchas gracias, le agradezco, pero yo lo que le pregunto, y me disculpa y le reitero, si ya existía la afectación a vigencias futuras, es decir, ya existía COMPES al momento de suscribirse el OTROCIN número 6. Yo no verifiqué esas fechas, realmente no lo hice, no podría responderlo con certeza. Presumiría que sí, sería un contrato inválido en caso de haberse hecho de otra manera y me imagino que el concesionario habría rehusado firmar un contrato en unas condiciones equivalentes a firmarlo con una contraparte no autorizada. Señor testigo, ¿se podía suscribir OTROCIN número 6 sin tener la afectación a esas vigencias futuras? Objeción. Señor fiscal, con el debido respeto, yo soy un testigo financiero, no soy abogado, no puedo emitir conceptos jurídicos sobre procedimientos legales. Objeto de respuesta. Puede proseguir, fiscal. Señor testigo, usted puso aquí un ejemplo para efectos de una comparación con un proyecto que se denomina Tunja Sogamoso y dijo que el tratamiento era algo similar. ¿Cuáles son las similitudes entre este proyecto y la adición Ocaña Gamarra? Qué pena, señor fiscal, se le cortó al final. ¿Podría repetir la pregunta, si es tan amable? Claro que sí. Usted puso un ejemplo de un proyecto. ¿Me oye? ¿Sí me alcanza a Sí, ver? señor, perfectamente. Usted puso aquí un ejemplo de un proyecto sí, señor, perfectamente. llamado Tunja Sogamoso.
Y lo hizo como... Briceño Tunja Sogamoso. Briceño Tunja Sogamoso como una especie de comparación con lo que es la edición Ocaña Gamarra, ¿cierto? Como una comparación. Sí, señor. ¿Cuáles son los puntos similares de ambos proyectos? Sí, señor, lo que mencioné, primero es una ampliación por medio de un otro sí. Segundo, consiste en la adición de una carretera perpendicular a la carretera original, en este caso la Ruta del Sol, que pues iba a lo largo del río Magdalena, en dirección, digamos, sur-norte o norte-sur. Se le añadió una variante en el sentido oriente-occidente, conectándola con el oriente del país, hacia Ocaña. En el caso de Briceño Tunja Sogamoso, que es la llamada carretera Bogotá-Tunja, como la conocemos coloquialmente, la carretera igualmente va en un sentido norte-sur y se le añadió un lado perpendicular a la altura de la represa del Silga o la población de Machetá, que conecta hacia el oriente con los llanos orientales. Digamos, geográficamente, en sentido de trazado es exactamente idéntico, se añade un tramo transversal. Segundo, implica un incremento del presupuesto de construcción, obras adicionales, diseños adicionales, análisis por parte tanto del privado como de la ANI, de las indicaciones del contrato, firma de un otro sí, y como mencioné anteriormente, una fungibilidad de los recursos financieros, en el sentido de que a partir del momento de ser firmada la concesión, pues todos los ingresos entran a una bolsa única, son del concesionario, por así decirlo, en la medida en que cumpla con las obligaciones contractuales, y con eso debe desarrollar la totalidad de la nueva obra contratada. Señor testigo, gracias. ¿Y cómo se hizo la financiación de esa adición? Con mayores plazos de peajes, para recaudo del peaje, y eso finalmente se hace por medio de compromisos del concesionario de suministrar la financiación necesaria para adelantar las obras y las cuales tiene derecho a recuperar posteriormente. ¿Y en esa financiación hubo afectación a vigencias futuras como en el otro caso? No recuerdo, pero no tendría ningún impacto financiero al respecto, en el sentido de que lo que se requiere es que el concesionario tenga unas fuentes de ingresos que son propiedad del Estado y el Estado le cede a él, ya sea por el pago directo de vigencias futuras atadas al cumplimiento de hitos específicos o el derecho de explotaje que sigue siendo propiedad del Estado y que le está cediendo. En ese proyecto, señor testigo, ¿usted le podría informar a la audiencia con lo que usted dice para efecto de poderlo consultar? ¿Cuáles son las fuentes de su respuesta respecto a ese proyecto? El análisis en ese momento para la ANI del proyecto, en el cual encontramos una serie de conclusiones que les presentamos sobre lo que nosotros considerábamos en el contrato original, habían tenido unas modificaciones, fue enfocado no a esta segunda parte, sino enfocado a la ampliación de tercer carril, a la construcción de la doble calzada que se hizo en su momento, que contempló, como mencioné, la sustracción de un tramo de carretera del proyecto. Ese fue el enfoque del estudio que hicimos. No tuvo que ver con la estructuración del tramo adicional. Sí, señor. ¿Y ese análisis o estructuración que usted habla, en qué fecha se presentó? Eso debe haber sido alrededor de 2010, 2011, si no me falla la memoria. ¿Y la adición en este proyecto cuándo se hizo? No tengo la fecha exacta, pero fue posterior. ¿Posterior a su análisis? Sí, señor. Señor testigo, ¿quiénes eran las empresas que se encargaron de esa concesionaria Briceño Tunja Sogamoso? Era una serie de contratistas relacionados con la familia Solarte. Es decir, los mismos que hacían parte de la concesionaria Ruta del Sol 2. No recuerdo que los Solarte tuvieran participación, hasta donde recuerdo la mayoría era control Grupo Aval. ¿Era quién, perdón? La concesionaria Ruta del Sol 2 era controlada por Odebrecht y el Grupo Aval como segundo accionista importante. ¿Y la me tercera falla la memoria respecto a que hubiera una participación significativa de los Solarte? Sí la tenía. Gracias, señor testigo. Señor testigo, de igual manera usted le informó a la audiencia que uno de los beneficios, o fue el único que mencionó, pienso yo,
de los beneficios de la adición Ocaña-Gamarra había sido un tema, digamos, de la construcción de la obra en el tiempo de 2 años. Es decir, que era mejor entonces acudir a una adición por ese tema del tiempo que acudir a una concesión o una licitación pública. ¿Eso fue así? No, señor. Yo fui explícito en decir de que había... ¿Señor? Sí, continúe, por favor. Yo fui explícito en decir que había varios elementos. Un elemento era la reducción en 27 meses del plazo estimado. Un segundo elemento era la capacidad de construcción de la obra, en el sentido de que la obra pública no era financiable por el Estado por no contar con vigencias futuras. Y un tercer elemento era un ahorro a valor presente del momento de 125.000 millones. Es decir, el tema del ahorro del tiempo de los 2 años no tiene que ver con la adición Ocaña-Gamarra. No, señor, sí tiene que ver, pero es solamente uno de los 3 elementos que he mencionado. No fue el único elemento. Yo había sido muy claro, repito, hubo una reducción en plazo estimado, una reducción en costos y la posibilidad de hacerlo, porque la conclusión que existió en el momento era que no existía esa posibilidad de hacerlo por obra pública, por no contar el Estado con recursos presupuestados o disponibles por vigencias futuras, que hubieran sido muchísimo mayores en caso de haberse acometido. Sí, señor. Muchas gracias por la respuesta. Señor testigo, usted habló de un tema que se llama economía a gran escala. ¿Usted podría ampliar ese concepto, si es tan amable? No, realmente lo que yo mencioné fue economías de escala. Las economías de escala se refieren a la capacidad de una persona de generar ahorros por condiciones particulares. En este caso específico, esas economías de escala se daban porque, por ejemplo, el concesionario no tenía que desplazar maquinaria adicional a la obra porque ya la tenía. Por haber adelantado la parte constructiva y la parte de operación, ir recuperando el dinero de una manera acelerada por el mayor tráfico, estaba liberando una maquinaria que estaba. Un tercero que llegara hubiese tenido que adquirir, alquilar o conseguir de cualquier otra forma maquinaria, tenía que transportarla. La maquinaria, recordemos, no es solamente el costo de adquisición, sino que tiene unos costos altos de operación asociados, como por ejemplo el costo de mantenimiento. Este concesionario tenía talleres de mantenimiento. Yo mencioné en su momento que había un equipo humano. Parte de ese equipo humano es el equipo de técnicos que le dan mantenimiento y operan la maquinaria, ya los tenía disponibles. También mencioné que tenían en el equipo humano técnicos, ingenieros que conocían la zona en la que van a trabajar, porque pues, habían desarrollado los diseños en detalle. Tenían también una ventaja derivada al tener mayor ingreso esperado, mayor recaudo anual en peajes. Eso hacía que la concesión se terminara antes. Eso le generaba mayores flujos de caja. Esos mayores flujos de caja le daban una capacidad de endeudamiento y posiblemente le liberaban cupos que tenía aprobados que no llegó a utilizar en su momento. Esto fue uno de los proyectos de mayor envergadura por financiamiento del sector financiero colombiano. Es decir, esos son los beneficios de, digamos, continuar con la misma concesionaria en una adición. Sí, señor, son parte de ellos. Señor testigo, ¿y esos requisitos implican entonces que la decisión deba ser entonces adicionar y no acudir a una licitación pública? No, esos requisitos implican que es más conveniente para el Estado, el cual tiene la obligación legal, que usted conoce mejor que yo, de defender los recursos del Tesoro, buscando la forma más eficiente, más eficaz de hacer la contratación cumpliendo con todos los términos de ley. En este caso, ley de contratación estatal. Sin embargo, no son los implícitamente la respuesta... Sí, señor, gracias. Es decir, estos no son los únicos requisitos para decidir hacer adición o licitación pública. Son los más importantes, y proceder en contra de lo mostrado ahí posiblemente le había expuesto a los funcionarios públicos a procesos legales para explicar por qué habían puesto en riesgo el patrimonio estatal al invertir más dinero, demorar más tiempo y asumir riesgos que no estaban contemplados. Señor juez, no más preguntas. Muchas gracias. Redirector. Fiscal, si me permite hacer una complementación de una pregunta anterior. Ya terminé, muchas gracias. Muy amable. Ok. Su señoría, si me permite, le solicito 5 minutos para organizar las preguntas y para continuar con el redirecto, si está en orden.
Autorizado.
Sí, puede proseguir, doctor. Gracias, señoría. Doctor Alonso. Doctor Alonso. Qué pena, es que me reacciona muy tarde el computador y no me conecta la cámara. Perfecto, doctor Alonso. Esta defensa simplemente le va a hacer una pregunta y es, por favor, usted podría, antes de finalizar el señor fiscal, el contrainterrogatorio, usted quería complementar una respuesta. Por favor, ¿podría informarnos qué era la respuesta que usted quería complementar? Objeción, su señoría. Objeción, su señoría. Dígame. Es que en el planteamiento de esta pregunta, pues se nota que yo hice un contrainterrogatorio, por supuesto, pero lo que va a hablar el señor testigo yo no lo he preguntado y obviamente no lo conocimos. No sé a qué se puede referir de mi contrainterrogatorio en este momento frente a una, digamos, solicitud que hizo el testigo para adicionar algo. Entonces pienso que la pregunta es impertinente porque debe ser con respecto a lo que pues, respondió el testigo del contrainterrogatorio. Le doy el lugar porque no se pueden hacer unas preguntas de esa manera. ¿Qué fue lo que quería usted cuando el que tiene que tener claro el punto es el que pregunta, no el testigo? ¿Sí? Al lugar. Pregunte tema puntual. Gracias. Gracias, señoría. Doctor Alonso, a pregunta que le hiciera el señor fiscal respecto de las vigencias futuras, usted realizó algunas afirmaciones. ¿Usted, por favor, podría informarnos de qué información usted se basó para dar esas respuestas al señor fiscal? Sí, me basé en la información que recibí, sin embargo, parte de lo que quería haber hecho, la claridad que lo había hecho anteriormente, es hacer la salvedad de que yo concurro en calidad de testigo experto financiero, no como abogado, y por lo tanto le iba a solicitar al señor fiscal que no me hiciera preguntas cuya respuesta tuvieran contenido jurídico, ya que no estoy capacitado para ello, y para ello pues creo que están otros abogados en la audiencia. Señoría, en este momento la defensa termina el redirecto. Muy amable. Contra redirecto. Señor testigo, ¿sería tan amable de indicarle a la audiencia usted qué encontró frente a vigencias futuras en esa revisión que hizo los documentos que tuvo a la mano? Que había un cálculo de las vigencias futuras que había sido estimado para la concesión, contrato original de concesión, que se tuvo en cuenta que esas vigencias se podrían liberar en parte en la medida en que el recaudo de peaje había sido mayor y que se podían utilizar para financiar una obra adicional sin necesidad de aprobar vigencias futuras adicionales. Y eso, si es tan amable, ¿en dónde lo encontró? En el documento del concepto de la interventoría, creo que en la parte, en el otro sí se hacía referencia, no recuerdo el término jurídico, en la parte donde se describen los hechos que se tienen en cuenta antes de tomar las resoluciones o determinar el acuerdo que se va a firmar. Dentro del modelo financiero había unas referencias a vigencias futuras también como parte de los ingresos utilizados. Yo recuerdo haber mencionado que el modelo financiero en su parte de parámetros contemplaba la posibilidad de incluir o modificar el monto de las vigencias futuras y los tiempos en los cuales éstas se aplicaban. ¿Usted podría indicarle particularmente la interventoría que dijo sobre las vigencias futuras? Tendría que mirar el documento, si me lo permite, con mucho gusto. De memoria no me atrevería a decirlo exactamente. No, sí recuerdo una parte, y es que sí recuerdo una parte era donde decían que no había una disponibilidad de vigencias futuras en ese momento y que sí había unas vigencias futuras incluidas en el contrato original. ¿Se hacía alguna referencia a ese tema?
Y en particular, ¿qué decía el otro sí? Supongo que se refiere al otro sí número 6 sobre esas vigencias futuras. En el otro sí número 6, como lo mencioné anteriormente, se contemplaba que todos los ingresos quedaban ya unificados. Ya era como lo dije, son ingresos de la concesión, debían permitirle cumplir con, llamémoslo, los dos objetos grandes del contrato, el contrato original y la adición hecha por ese otro sí, lo cual contemplaba la utilización de las vigencias futuras, los recaudos de peaje. Y usted identificó que había una cláusula condicional en ese otro sí número 6. Objeción, su señoría. Es que no he terminado, doctora Dana. Continúe. Así, no ha terminado. Gracias, doctora. Señor testigo, lo que le pregunto es que si usted identificó la cláusula condicional sobre vigencias futuras que traía el otro sí número 6. Objeción, su señoría. Dígame. El tema de cláusulas condicionales no fue objeto del redirecto de esta defensa. Su señoría, por lo tanto, está limitado el señor fiscal a las preguntas que se realizaron por parte de esta defensa en el redirecto. Así es. Al lugar. Señor testigo, particularmente, ¿qué decía el modelo financiero sobre las vigencias futuras? Las consideraba como parte del ingreso contemplado en la estructuración financiera. ¿Y ese fue el modelo financiero que presentó Corfi Colombiana? Sí, señor. ¿Es el mismo al que se refirió en la audiencia? Sí, señor. Ahí encontramos lo de las vigencias futuras para la adición también. Sí, señor. Desde el primer capítulo donde hace la descripción del contenido del modelo financiero, hay una referencia a los parámetros, habla de que hay 3 grupos de hojas de cálculo, una de las cuales son parámetros, la segunda son cálculos intermedios y la tercera son productos como estados financieros generados con base en las 2 anteriores. Menciona entre las primeras la capacidad de incluir montos, variables, hacer sensibilidades sobre vigencias futuras. Lo menciona específicamente. Sí. Gracias, señor juez. No más preguntas. Preguntas complementarias. Ministerio Público. Ninguna pregunta complementaria o aclaratoria por parte del Ministerio. El juzgado tampoco establece, realizará más bien una pregunta al doctor Alonso Castellanos y con ello terminamos su testimonio. Usted es muy amable por asistir al llamado de la justicia, doctor Alonso. Con mucho gusto, su señoría. ¿Me puedo retirar? Así es, puede conectarse a la sala o quedarse en ella si desea. Muchas gracias. Muchas gracias. Les deseo un feliz día a todos. Gracias, igualmente. Bien, son las 11:59, pero todavía seguimos con la práctica probatoria. Sin embargo, vamos a desarrollarla en las horas de la tarde. Señora defensora, ¿qué testigo en horas de la tarde es el que intervendrá? Doctor, en horas de la tarde tenemos citado al doctor Javier Alberto Hernández. Javier Orlando, perdón. Javier Orlando Hernández. Javier Orlando. Muy bien. Vamos a tomar los alimentos y en la tarde a las... Mauricio, ¿tú me dijiste algo a las 2? No, señor. Qué bien. Los abogados no lo sé. Hay un toso. Sí, doctor, no ha sido posible. Pero a las 4. Gracias. 2:15 en